Precisamente para hablar de este tema le agradecemos que tome la comunicación Jorge Carlos Ramírez Marín. Él es el senador del Partido Verde Ecologista de México, que tiene también más detalles de este proceso que se aprobó en cuanto a leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, que faltan algunas más. Pero, senador, muchas gracias primero por su tiempo y muy buenos días. Al contrario, gracias a ti, muy buenos días. Gracias. ¿Qué modificaciones hubo? Porque ya ve que el día de ayer había polémica por contradicciones aparentemente en la ley. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo no hay ninguna contradicción, esto continúa adelante, se define la convocatoria y se definen las leyes secundarias. La oposición ya escuchábamos que pareciera que esto lo están haciendo al vapor. ¿Qué pasó en este proceso y qué modificaciones se hicieron, senador? La modificación más importante es esta, de la que estaban hablando tanto opositores como aliados, de evitar que exista cualquier otra decisión posterior a la de las comisiones de evaluación, de los comités de evaluación. Esta modificación que habían hecho, lo que hacía es que le daba la facultad a los legisladores, a los partidos, de modificar la decisión que ya había tomado el comité de evaluación. Y esto, pues atinadamente se evitó. Ahora, pues nadie va a decir quién fue el responsable de introducirla, pero lo cierto es que no formaba parte del texto original de la reforma y por esa misma razón se eliminó. Y se hicieron otras modificaciones, para eso es el proceso legislativo, que corrigen cosas de forma y otras importantes, como por ejemplo las que se refieren a la posibilidad de que se pudiera cambiar después esta ley, y eso ya se evitó, es decir, que se pudiera cambiar mediante algún recurso legal. Ahora queda muy claro y muy firme que lo que se aprobó ayer se va a la Cámara de Diputados y solo podrían cambiarlo los diputados. Y ahora tenemos una ley para empezar. Modificamos dos leyes, la de procesos electorales, porque pues no existía un proceso para elegir jueces, magistrados y ministros, había que introducirlo, había que definir pues temas de campaña, temas relacionados con la forma en que van a hacer su promoción los interesados, y la ley de medios de impugnación, que tampoco tenía este tipo de elección, ahora ya lo tiene para saber cómo van a presentarse los recursos, pues por quienes no estén de acuerdo con los resultados. Y creo yo que estamos en condiciones de arrancar ese proceso. Eso va a pasar mañana, cuando los senadores hagamos este proceso de insaculación, una especie de sorteo, para decidir cuáles son los juzgados que van a entrar al proceso electoral. Entonces, de cada circuito electoral, de cada circuito judicial. Entonces, senador, ya quedó definida muy bien la convocatoria, es decir, el proceso de elección, porque este artículo, no sé si se agregó o se modificó, se hablaba de un artículo transitorio para que no hubiera esa llamada contradicción en cuanto al tiempo que podría durar, por ejemplo, quien presida la Suprema Corte de Justicia, y en cuanto también a el voto, porque recordará usted que la persona que presida la Suprema Corte de Justicia decía en la ley que será la ministra o ministro que obtenga la más alta votación en los comicios del 1 de junio de 2025 para renovar el Poder Judicial, pero contradecía un artículo constitucional que señalaba que la presidencia de ese tribunal sería electa por mayoría de votos por los ministros del Pleno. ¿Ahí qué pasó? ¿Cómo lo definieron? Se hizo la corrección, ya no existe esa contradicción. Muy bien. Está muy claro, es un tema de interpretación, porque en el momento de entrar en vigor una ley, automáticamente queda sin efecto todo lo que fuera contrario a ella. Pero lo curioso de esto es que esa reserva no la presentaron nunca en la discusión. Ayer pasaron horas discutiendo, pero nunca dijeron, se los dijimos. Sí. Reservaron el artículo 94, pero era sobre la duración, sobre el tiempo, no sobre la contradicción que había con ningún otro. Ya. Pero finalmente esto queda zanjado y queda perfectamente claro. Bien. Senador, buenos días. ¿Nos puede ampliar sobre el comité de evaluación, es decir, aquellos responsables de decidir quiénes participarán en la elección?
Este comité estará integrado un comité de evaluación en cada uno de los poderes. Tiene que integrar uno el Poder Judicial, tiene que integrar uno la Cámara de Diputados, de Senadores, o sea, el Poder Legislativo, y otro el Poder Ejecutivo, y cada uno va a hacer la criba mediante exámenes que serán orales, mediante entrevistas, mediante la presentación de distintos medios, ensayos, etcétera, revisar los requisitos de idoneidad, los que pide la ley, que presente las cartas que se solicitan, que presente la antigüedad, que acredite la antigüedad que debe tener en este tipo de tareas. Una vez revisado todo eso, este comité debe llegar a una conclusión. Estos son los 10 mejores de todos los que entrevistamos, vimos, revisamos. Estos son los 10 mejores. Esos 10 mejores pasarán a un sorteo, que este sorteo, esa insaculación, dirá cuáles son los 3 que deben pasar a la boleta. Este es el proceso y esa es la tarea de los comités de evaluación. Ahora, el día de mañana, ¿qué va a pasar para que nuestra audiencia tenga muy claro? Sí. El día de mañana, el Senado ya recibió del Consejo de la Judicatura la lista de todos los juzgados con sus respectivos nombres, de quiénes son los titulares, de todos los circuitos judiciales del país, así como los que están, las plazas de esos juzgados que están vacantes. Una vez teniendo ese total, el Senado, que se definió que lo haga todo el Pleno, tiene que sacar la mitad de esos nombres para que pasen a un proceso electoral. No van a ser todos los distritos, va a ser la mitad de los distritos, pero hay que determinar cuáles. Eso es lo que hará mañana el Senado. Sacará una a una de cada circuito judicial, de cada distrito judicial, sacará cuáles son los juzgados que entran al proceso electoral. ¿Cuánto es la mitad? Es decir, ¿cuántos van a seleccionar? 400. 400. ¿Y de ahí qué sigue en el proceso? ¿Ya se pondría a votación hasta julio? Se emite la convocatoria para hacer elecciones en esos juzgados, sobre esos juzgados. Correcto, muy bien. Y preguntarle sobre, hay más leyes secundarias que faltan, ¿verdad?, por definir. O ya estas, sobre todo para la elección de jueces y magistrados, ya está completamente detallada, senador. Estas están totalmente detalladas. Muy bien. Y ya está listo el proceso. Lo que sigue, yo les recuerdo esto. Acuérdense cómo muchas veces nos quejamos de resoluciones que toma el INE. Y el INE dice, pues son las lagunas que ustedes me dejaron. Claro. Que los legisladores no han aclarado. Esta tarea, en lo que pudiera quedar pendiente o en lo que pudiera quedar no resuelto, la hará el INE, tomará esas determinaciones el INE, tal y como sucede ahora cuando vamos a elegir presidente, gobernadores o diputados y senadores. Y hay que recordar y tener muy pendiente eso, las tareas electorales nunca están completas. Cada elección vas completando con nueva experiencia, cosas que hay que añadir, circunstancias que no estaban previstas. Así nos pasó con el voto por voto, que no existía, con los topes de campaña, con las reglas para la publicidad. Y eso, creo yo, iremos poco a poco entendiendo y aprendiendo y modificando para ser todavía más exactas. ¿Cuál es la gran ventaja? Que antes no contábamos con la experiencia, con las reglas muy claras que tiene para su funcionamiento el INE, que es un organismo autónomo. Ahora sí tenemos INE. Y decía usted ayer, adelantaba que por eso se va a ir perfeccionando de aquí a junio 2025, ¿todavía se puede ir ajustando? Por supuesto, y estoy seguro que en el trabajo del Consejo y de sus respectivas comisiones vamos a tener la oportunidad de que esto se vaya todavía perfeccionando más. Bien. Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del Partido Verde Ecologista de México,
Muchas gracias, muy buenos días. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, senador. Buenos días.